Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Sí, En lugar de centrarnos en un activo o una estrategia muy concreta, la idea es construir como una fortaleza para nuestra cartera. una estructura completa. Eso es. Tenemos un montón de fuentes que nos hablan de 3 pilares, que son fundamentales, y la idea es ensamblarlos todos. Me gusta. El primer pilar sería como la torre de vigilancia, nuestro sistema de alerta para ver venir los problemas económicos. Me gusta mucho la analogía. Y esa torre de vigilancia tiene un nombre muy concreto, la curva de rendimiento, Ajá. que a primera vista puede parecer un gráfico solo para economistas, pero es que las fuentes insisten mucho en que es uno de los indicadores predictivos más potentes que existen, De los más fiables. de los más fiables. Básicamente lo que hace es poner en un gráfico el interés que pagan los bonos del Estado según su plazo. Vale. Desde los que vencen en unos meses hasta los que vencen, pues, en 30 años. Aquí es donde para mí la cosa se pone fascinante. La idea de que una simple línea en un gráfico Sí, pueda tener ese poder predictivo suena casi a, no sé, a magia negra económica. un poco, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo que le da esa fiabilidad? ¿Por qué nos cuenta el futuro? Bueno, no es magia, es la sabiduría colectiva del mercado destilada. Ujú. La curva tiene 3 formas principales. La más común es la curva normal, con pendiente ascendente. La lógica. Esto es de cajón. Si le dejas tu dinero al gobierno 30 años, pues quieres que te pague más que si se lo dejas 3 meses. Claro. Es una prima por el riesgo, por la inflación, por tener el dinero inmovilizado. Una curva así nos dice que el mercado espera crecimiento, Vale. que la economía va bien. Es el día a día, lo normal. Vale, hasta ahí. Todo lógico. A más tiempo, más riesgo, más recompensa. Justo. Pero la gracia del asunto, y la razón por la que estamos hablando de esto, es cuando esa lógica se rompe. Exacto. Cuando la curva se da la vuelta. Exacto. Y ahí es donde, como se suele decir, salta la liebre, ¿no? Ajá. La curva invertida. Cuando la pendiente es descendente y los bonos a corto plazo pagan más que los de largo plazo. Que es completamente antiintuitivo. Totalmente. Y esto ocurre porque los grandes inversores, los que mueven miles de millones, están anticipando problemas serios. Mm. Creen que la economía se va a una recesión y que para combatirla, el Banco Central se verá forzado a bajar los tipos de interés de forma drástica. O sea que prefieren aceptar un rendimiento menor a largo plazo hoy Sí, para asegurarse un tipo fijo que será mucho mejor que los tipos bajísimos que esperan en el futuro. precisamente. Se están cubriendo las espaldas. Se cubren las espaldas, se produce una huida hacia la seguridad de la deuda a largo plazo, todos quieren comprar esos bonos, su precio sube y, claro, su rendimiento baja. Ya. Y las fuentes lo dejan muy claro. Históricamente es una señal con una fiabilidad asombrosa. Sí. La Reserva Federal de Nueva York, por ejemplo, se fija mucho en el diferencial entre los bonos a 10 años y a 3 meses. Y su modelo muestra que cada vez que esa parte de la curva se ha invertido, Sí. en los últimos 60 años, Ha venido una recesión detrás. ha venido una recesión detrás. Sin fallo. Es una bola de cristal infalible. Hombre, infalible no es, claro. A veces la señal llega con mucho adelanto, hasta un año o más. Vale. Y ha habido alguna falsa alarma. Además, con la intervención masiva de los bancos centrales, pues hay un debate sobre si la señal podría estar algo distorsionada. Entiendo. Pero aún con esos matices, su historial es tan potente que, vamos, ignorarla sería una temeridad. Vale. Y luego está el estado intermedio, la curva plana, donde los rendimientos son casi idénticos. La incertidumbre. Es el mercado conteniendo la respiración, un reflejo de máxima incertidumbre. Entendido. La torre de vigilancia nos avisa. Ahora lo importante. ¿Qué hacemos cuando suena la alarma? Claro, ¿Cómo se traduce esto en movimientos concretos dentro de nuestra fortaleza, de la cartera? pues la estrategia cambia radicalmente. Con una curva normal que indica expansión, el plan es más ofensivo. A crecer. A crecer. Te posicionas para el crecimiento. Acciones de sectores cíclicos como tecnología, industria y ETFs de renta fija a largo plazo. Pero si la curva se invierte, Ujú. ahí se activa el modo defensivo. Pero, oye, una pregunta. ¿No corremos el riesgo de sobrereaccionar? Si vendemos todo lo cíclico en cuanto se invierte la curva y la recesión tarda un año o es muy leve, nos hemos perdido meses de posible crecimiento. Esa es la pregunta clave. Y es el arte de la inversión. Claro. No se trata de venderlo todo en pánico, sino de ir rotando la cartera.
gradualmente. Vale. Con una curva invertida, el foco se mueve a sectores defensivos, empresas cuyos productos se necesitan sí o sí. Salud, consumo básico. Exacto. Salud, consumo básico, eléctricas. También se aumenta el peso en activos refugio, como el oro, y sobre todo se busca liquidez. Ujú. Bonos de muy corto plazo. La idea no es acertar el día exacto, sino construir una cartera que pueda soportar el golpe cuando llegue. ¿Y con la curva plana, qué? Con la curva plana, la palabra es prudencia. Se reduce riesgo, se aumenta liquidez y se espera que el mercado aclare un poco la dirección. Bien, ya tenemos la torre de vigilancia. Pero aquí es donde las fuentes proponen un giro de guión brutal. A ver, Nos dicen que el mayor peligro no son los ejércitos que vemos venir desde la torre, no. sino el soldado que ya está dentro de los muros, nosotros mismos. Es que aquí es donde el primer pilar y el segundo chocan de una forma peligrosa. ¿Por qué? Cuando la curva se invierte no es solo una señal económica, es un detonador psicológico. Ah, Activa directamente nuestro sesgo más potente, la aversión a la pérdida. el famoso el dolor de perder 100 euros es el doble de intenso que la alegría de ganarlos. Exactamente ese. Y ese miedo nos lleva a cometer errores de manual. ¿Por ejemplo? Nos aferramos a una acción que se desploma rezando para que vuelva a su precio en lugar de cortar la pérdida. O al revés, vendemos una acción ganadora a la primera para asegurar beneficios. Perdiéndonos todo el recorrido. Justo. Y este miedo se amplifica por otros dos sesgos. A ver, el que nos hace buscar solo las noticias que nos dan la razón. El sesgo de confirmación. Si crees que una empresa es una maravilla, solo vas a buscar artículos que hablen bien de ella. Ignorando las alertas. Totalmente. Y luego, el más peligroso en tiempos de crisis. El efecto manada. El impulso de hacer lo que hace todo el mundo. Pero, a ver, ¿no es un poco simplista culpar solo a la psicología? A veces el mercado es irracional, y seguir a la manada durante un tiempo puede dar beneficios. Pienso en la burbuja de las .com. Ya. ¿Dónde está la línea entre ser prudente y perderse una gran oportunidad por ir a contracorriente? La línea es tener un plan. ¿Un plan? El efecto manada no se basa en un análisis, se basa en el miedo a quedarse fuera, el FOMO o en el pánico vendedor. La gente no compraba acciones de Terra en el 99 por sus fundamentales. No, claro. Las compraba porque su vecino y su cuñado decían que era dinero fácil. Eso es el efecto manada. La lógica se sustituye por la presión social, Y casi siempre acaba con el rebaño precipitándose por el acantilado. ¿vale? El diagnóstico está claro. El soldado dentro de la fortaleza es Emocional, miedoso y tiende a seguir a la multitud. nuestro punto débil. ¿Cómo lo entrenamos? ¿Cuáles son las armas contra nuestra propia naturaleza? Pues las fuentes proponen un entrenamiento basado en disciplina y automatización. 3 tácticas. Venga, La primera, tener un plan de inversión por escrito. suena básico. Pero es fundamental. Antes de comprar un activo, define por escrito por qué lo compras. Y más importante, bajo qué condiciones lo venderás. Poner las reglas del juego antes de empezar. Venderé si cae un 15% o reduciré si alcanza esta valoración. Y luego te ciñes a ese plan, como si fuera sagrado, ignorando el ruido de las noticias. Es una forma de externalizar la decisión, de tomarla en frío para no tener que hacerlo en caliente. Justo. Me gusta. La segunda táctica es la automatización. La estrategia antiestrés por excelencia, el DCA. Dollar Cost Averaging. ¿Sabes? Llueva o haga sol. Te quita un peso de encima. Te libera de una cantidad enorme de ancho de banda mental. Elimina la angustia de intentar adivinar si hoy es un buen día para comprar. Simplemente compras. Compras, de forma sistemática. Y la tercera es filtrar el ruido. Fundamental. Limitar drásticamente la exposición a canales de noticias financieras y a foros de inversión en redes sociales. El 99% de ruido, diseñado para generar clics y ansiedad. No para tomar buenas decisiones. Para nada. De acuerdo. Entonces ya tenemos la torre de vigilancia y hemos entrenado a nuestra mente. Pero todo esto da por hecho que el terreno sobre el que construimos es sólido. Los cimientos. Hablemos de los cimientos. ¿Dónde está realmente nuestro dinero y qué tan seguro está, específicamente en España? Un punto clave, que a menudo se ignora hasta que hay problemas. Totalmente. En España, nuestros cimientos se apoyan en 2 fondos de garantía, el FGD y el FOGAIN. Y es vital saber cuál nos protege en cada caso. Vital. El FGD, el Fondo de Garantía de Depósitos, es el de los bancos. Vale. Cubre hasta 100.000 euros por titular y entidad, y protege el dinero líquido.
el efectivo en cuentas corrientes y depósitos. O sea, el dinero que aún no hemos invertido. Y cuando ya está en acciones o fondos a través de un broker. Ahí entra en juego el FOGAIN, el Fondo General de Garantía de Inversiones. Mismo importe, 100.000. También cubre 100.000 euros por titular y protege el efectivo que tengas en la cuenta del broker y, lo más importante, la custodia de los valores. O sea que si mi broker quiebra, mis acciones no desaparecen. No desaparecen, están a tu nombre y el FOGAIN garantiza su recuperación. Pero aquí hay una aclaración que las fuentes subrayan como crucial. A ver. Que esto no es un seguro contra nuestras malas decisiones. Exacto. Cubre la insolvencia de la entidad, que el banco o el broker desaparezca. Eso es. No cubre las pérdidas de mercado. Exactamente. Si compras acciones de una empresa y su valor cae a cero, esa pérdida es tuya. El fondo garantiza que tus activos son tuyos, no que vayan a valer siempre más. Es una red de seguridad para la estructura, no para el rendimiento. Muy bien dicho. Entender esto ayuda a mapear el ecosistema. Un neobanco como MyInvestor, por ejemplo, está bajo el paraguas del FGD. Al tener ficha bancaria, sí. Y un robo-advisor como Indexa Capital está en el FOGAIN. Correcto. Y muchas plataformas extranjeras que se usan aquí, como Trade Republic, pues tienen su propio sistema, en su caso, el fondo alemán. Y ese es un detalle clave. Aunque un broker extranjero tenga un fondo de garantía, hay que mirar la letra pequeña. Por ejemplo, ¿Cómo es el proceso de reclamación? ¿Está en español? ¿A qué tribunales tendrías que acudir? A veces, la tranquilidad de operar con una entidad nacional adscrita al FOGAIN compensa unas comisiones un poco más altas. sobre todo si es el grueso de tu patrimonio. Desde luego. Es un punto muy práctico. Y sobre estos cimientos de seguridad, las fuentes colocan la última capa, una que a menudo se olvida hasta final de año: la fiscalidad. El tejado que protege nuestras ganancias de la lluvia de los impuestos. Buena imagen. Porque la rentabilidad que importa es la financiero-fiscal, la que te queda en el bolsillo después de pagar Hacienda. Claro. Y en España, las ganancias de capital y los dividendos tributan por tramos. No tenerlo en cuenta es un error que cuesta miles de euros a largo plazo. ¿Qué consejo práctico podemos sacar de las fuentes para optimizar esto? El más importante para quien invierte a través de fondos o ETFs es entender la diferencia entre vehículos de acumulación y de distribución. Clave. Un ETF de distribución te paga los dividendos. Ese dinero llega a tu cuenta y en ese momento se produce un hecho imponible. Toca pagar impuestos. Toca pagar en la declaración de ese año. Aunque lo reinviertas inmediatamente, ya has pasado por caja. Correcto. En cambio, un ETF de acumulación no te paga los dividendos. ¿Qué hace con ellos? Los reinvierte automáticamente dentro del propio fondo. Como no has recibido el dinero, no hay hecho imponible. Difieres al impuesto. Interés compuesto trabaje sobre el 100% del rendimiento. Incluidos los impuestos que no has pagado. A largo plazo, la diferencia en el patrimonio final es gigantesca Es una optimización fiscal potentísima. y al alcance de cualquier inversor. Hemos cerrado el círculo. Hemos construido la fortaleza, Entera. la torre de vigilancia con la curva de rendimiento, el entrenamiento del soldado interior contra los sesgos y los cimientos y el tejado con las redes de seguridad y la eficiencia fiscal. Sí. Al final parece que el secreto no es tener una bola de cristal, No, sino una buena arquitectura. totalmente. Y eso nos lleva a la reflexión final que proponen las fuentes. A ver, Hemos visto herramientas para anticipar el ciclo, las trampas de nuestra propia mente y las reglas del juego en España. todo esto demuestra que la inversión experta no va tanto de elegir la acción que se va a multiplicar por 10. No va de eso. Va de construir una estructura de inversión tan sólida y tan bien pensada que sea capaz de protegerse del entorno y, sobre todo, de los impulsos irracionales del propio inversor.